Usted encuentra las últimas noticias de este ministerio en Facebook. El nombre de nuestro grupo es BBN, Red de Radiodifusión Bíblica. Para convertirse en un seguidor de BBN en Facebook, diríjase a nuestro sitio oficial en Internet, www.bbnradio.org. Gracias por su atención y ahora no se pierda este programa. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchísimas gracias. Uno de los nombres más significativos de Dios en toda la Biblia es Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y aunque aparezca una sola vez, tiene un significado tremendo en sí mismo y para cada uno de nosotros. Muchas gracias por sintonizar Hora de Estudio Bíblico. Les habla Raúl Ferrero en la traducción y adaptación de los estudios bíblicos del Dr. Lehman Strauss. Ha sido de mucha bendición para mí preparar estos mensajes y me llena de gozo. Espero que sea de bendición para usted. Gracias por escribirnos y apoyarnos. Espero que nos escriban esta semana, recibir noticias suyas si nunca escribió, y le animo a que lo haga. Hoy vamos a regresar entonces con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Creo que el que vamos a ver hoy es, de los nombres compuestos, el más conocido. Se trata de el nombre Jehová Jireh, que simplemente significa el Señor proveerá o el Señor es mi proveedor. La historia está en Génesis capítulo 22. Abra su Biblia allí en Génesis 22, por favor, entonces, y vamos a comenzar con nuestro estudio en un momento, pero antes vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y buscando la guía del Espíritu Santo, llegamos ante tu trono de gracia una vez más para expresarte nuestra gratitud y alabanza. Tú eres el gran Dios y Padre, amoroso, lleno de gracia, amable, y te agradecemos por eso. Te alabamos por el majestuoso plan de salvación en el cual nos incluiste, por la muerte sacrificial de tu Hijo en la cruz del Calvario. Te agradecemos por su resurrección corporal, por su ministerio intercesor en el presente y por la hermosa esperanza de su venida. Padre, te agradecemos que durante esta dispensación de la gracia, durante este tiempo de cosechar, tenemos este maravilloso privilegio de proclamar tu santa palabra. Señor, te pedimos que sea una gran bendición para muchos en este día. Te pedimos que los que escuchen esta transmisión reciban la verdad divina y que ésta los fortalezca en la fe. Oramos en especial por aquellos que tienen necesidades, aquellos que se sienten abandonados, que sientan tu presencia en este día, Señor. Te pedimos por aquellos que están sufriendo físicamente, por los que están en hospitales o asilos, que tú intervengas y los ayudes, que ministres a sus vidas por medio de tu palabra. Y en el mismo hogar donde nos escuchan, Señor, que bendigas a las mamás, que bendigas a los papás, que bendigas a los hijos jovencitos, a los hijos adolescentes, a los hijos jóvenes. Señor, háblanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por favor, entonces, vamos a Génesis 22. Nos encontramos con este nombre allí, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Mientras vemos estos nombres de Dios en las Escrituras, tenga en cuenta que la naturaleza de Dios se revela por sus nombres. Ahora, no solo en sus nombres, porque Dios se revela de otras maneras también, pero esta es una forma en la cual Él se da a conocer a la humanidad. Nunca sabríamos cómo es Dios de no ser por su revelación en la creación, en la persona del Señor Jesucristo, pero sobre todas las cosas, la revelación por medio de su palabra escrita, la Biblia.
Y en estos distintos nombres por los cuales Dios se revela o se da a conocer en la Biblia, es que vemos su naturaleza multifacética. Este nombre Jehová Jireh, si bien solo está una vez en el Antiguo Testamento, no obstante, es uno de los nombres compuestos de Dios más conocidos. Tal como los demás nombres compuestos de Dios, su primer uso es histórico. Y una vez más, es a Abraham que Dios se revela con este nombre. Este es el cuarto nombre de Dios en la vida de Abraham. Abraham, más allá de sus debilidades, sus fallas en la vida, que las tuvo, ya que de no tenerlas no sería humano, sabe cada hombre y cada mujer de Dios, personas que han hecho cosas fuera de lo común para Dios, tenían sus debilidades, su lado humano, su lado débil. Todos nosotros tenemos la naturaleza de Adán. Ninguno de nosotros es perfecto aún. Y tenemos, por ejemplo, a David, que fue un hombre que pecó gravemente, aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Él confesó y dejó su pecado. Él no fue y lo repitió. Dios lo usó grandemente más allá de sus debilidades. Y Abraham era un hombre que también tenía debilidades. No obstante, era y fue un gran hombre de fe. Y debe haber sido una experiencia tremenda para Abraham el recibir esas revelaciones de Dios. Y esta, como mencionábamos, es la cuarta vez que Dios se revela a sí mismo en una manera especial y le muestra a este hombre una faceta de su naturaleza que él no conocía, que nadie conocía hasta el momento. ¿Y cómo debemos agradecerle a Dios por nuestras Biblias? Esto debe llevarnos a ser más diligentes en nuestro estudio de la palabra de Dios, ya que en el libro mismo encontramos a Dios. Y, mis amados, necesitamos conocer a Dios íntimamente, personalmente, experimentalmente, y de esa manera lo conoceremos. Ahora, en el sentido exacto de la palabra, el texto que vamos a analizar revela que el nombre Jehová Jireh no es utilizado como uno de los títulos de Jehová, sino que se trata del nombre de un lugar. Con su Biblia abierta allí en Génesis 22, observamos que el trasfondo de la historia es que Dios le había dicho a Abraham que llevara a su hijo Isaac a la tierra de Moriah, a uno de los montes allí, para ofrecerlo en sacrificio. Y Dios le dijo: yo te indicaré qué lugar cuando llegues allí. Entonces Abraham se levantó temprano, preparó su animal, llevó un par de sus siervos con él, juntó a Isaac y juntaron madera para el sacrificio. Fueron todos juntos al lugar a donde Dios le había dicho a Abraham que vaya. Al tercer día Abraham vio el lugar designado y le dijo a sus hombres: ustedes quédense aquí con los animales. Yo voy a ir a adorar con mi hijo y regresaremos. Llevaban entonces la madera para el sacrificio. Abraham llevaba a Isaac su hijo, tomó un cuchillo, salieron juntos. Isaac en el camino habló a Abraham diciendo: Padre, y Abraham respondió: ¿qué pasa, hijo? Bueno, veo la madera para el sacrificio y todos los elementos, pero ¿a dónde está el cordero? Era costumbre usar un cordero como sacrificio hacia Dios, y desde luego los corderos del Antiguo Testamento eran figura del sacrificio final de la persona de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Abraham le dijo a Isaac, su hijo: hijo mío, Dios va a proveer un cordero para el sacrificio. Luego le dijo: no te preocupes, Dios se encargará de todo. Dios va a proveer. Así que fueron juntos. Ahora, al llegar al lugar que Dios le había indicado a Abraham, Abraham hizo un altar, puso la madera en su lugar y ató a su hijo Isaac en el altar. Luego tomó un cuchillo para atravesar a Isaac y matarlo. Y en ese instante el ángel de Jehová, una vez más, el Señor Jesucristo preencarnado, en el versículo 11 de Génesis 22, en forma de una teofanía o una cristofanía, se manifestó e impidió que Abraham matara a su hijo Isaac. Le dijo: Abraham, Abraham.
Y Abraham contestó, aquí estoy. Y luego le dijo, no hagas daño al muchacho, no le hagas ningún mal. Yo sé que temes a Dios, ya sé que ni siquiera escatimaste a tu hijo. ¿Lo observa? Dios no quería que Isaac fuese degollado. Algunas personas al leer esta historia dicen, ¿cómo pudo Dios pedirle a Abraham que mate a su hijo? Bueno, Dios nunca le dijo a Abraham que matara a su hijo. Dios no quería a Isaac muerto. Dios quería el corazón de Abraham. Él quería que Abraham cediera totalmente. Se trató de una prueba. Entonces, en ese instante en el cual el ángel de Jehová previno que Abraham matara a su hijo, Abraham alzó la vista y vio a un carnero. Sí, allí estaba trabado en un arbusto. Entonces fue, tomó el carnero para sacrificarlo en lugar de Isaac, salvándole así la vida. Entonces el versículo 14 de Génesis 22 nos pone en contacto con este hombre tan importante que ha pasado a ser muy conocido entre los creyentes. Y allí dice, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, Jehová Jiré. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová serás provisto. Jehová Jiré, el Señor Jehová proveedor. Así llamó a Abraham a ese lugar, Jehová Jiré, el Señor es mi proveedor. Alguien dijo, la fe del pueblo de Dios se ha apropiado este nombre y lo ha elevado al nivel de un título de Dios, lo cual está bien, porque Dios es Jehová Jiré, y el lugar fue nombrado como testimonio de que Él es y estará con aquellos que depositan su confianza en Él. Bueno, en realidad Abraham nombró al lugar Jehová Jiré, pero ese título es muy importante. En cuanto al significado literal de la palabra Jiré, no creo que podamos ser muy dogmáticos. No obstante, alguien dijo que se trata de una transliteración de una palabra hebrea que aparece en varias ocasiones a través de la Biblia y se traduce por lo que significa. Es una conjugación del verbo ver. En la mayoría de los casos en los cuales la palabra aparece es traducida como ver o aparecer. Y luego muchos dan una explicación en cuanto a que se traduce como proveer o prever. Después de todo, la palabra provisión es una palabra compuesta del latín que significa ver de antemano. Y aprendemos por lo que dice el diccionario que proveer es un verbo y provisión un sustantivo que significarían ver de antemano, proveer, provisión. Pre es antemano, visión, visto. Por ende, con Dios ambas cosas son lo mismo. El Dios de la visión es el Dios de la provisión. Por eso no está mal traducir Jehová Jiré como el Señor proveerá o preveerá. Ahora, este nombre se menciona por primera vez al final de la prueba más difícil en la vida de Abraham. De todas las pruebas por las cuales Dios hizo pasar a Abraham, no creo que haya habido una prueba más severa y estremecedora que cuando le pidió que ofreciera a Isaac en el altar. Dice el texto allí en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Es bien claro que Dios lo probó y no lo tentó, como dicen algunas versiones. Cuando el diablo nos tienta es para sacar a relucir lo peor de nosotros, pero cuando Dios nos prueba es para que salga lo mejor de nosotros. Dios estaba probando a Abraham. Ahora leemos en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios nunca le pide a alguien que haga algo malo. Dios no es el autor del mal. Dios nunca fue el responsable de la maldad, ni de los hechos ni de los pensamientos malvados de los hombres. Dios no es el autor del pecado. Bueno, en el caso de Abraham, Dios lo estaba poniendo a prueba. Ahora, esta experiencia sería el clímax de la fe de Abraham. Esta prueba fue una prueba suprema. Observe, por favor, que el primer mandato de Dios a Abraham marcó el comienzo de su fe, en Génesis 12:1. Y este mandato marcó el final de su vida de fe.
Cuando Dios trae a uno de los suyos a una prueba difícil y severa, podemos estar seguros de dos cosas. Primero, el Señor nunca nos pone a prueba hasta que estemos listos, hasta que Él nos haya preparado para eso. Y segundo, recuerde siempre al encontrarse en una prueba severa que Dios preparó la victoria durante ese tiempo de prueba. Ahora, Abraham dio una respuesta rápida a Dios al decir, heme aquí, Señor. Dios dijo a Abraham y él respondió, heme aquí, Señor. O sea, no hubo rebelión, no hubieron excusas, nada lo impidió ni lo demoró. Abraham fue sumiso. Sin saber lo que Dios quería, él simplemente dijo, heme aquí, Señor. Esa es una buena actitud a tomar para cuando Dios nos pide algo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Debemos estar listos. Y Pablo dijo, estoy listo, no me avergüenzo. Lo dijo a través del libro de Romanos. Ahora, volvamos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, a veces me pregunto si alguna persona puede recibir una orden más dolorosa que esa. Estoy seguro que fue lo más difícil que Dios le pidió a Abraham que haga. ¿Sería este el final de todas sus esperanzas? Dios acababa de confirmar su pacto con Abraham al decir, porque en Isaac te será llamada descendencia. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Isaac va a casarse, tendrá una esposa, tendrá hijos y tendrá una posteridad. De pronto le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Esta era sin duda la prueba suprema en la vida de Abraham. Era una prueba de su fe a un nivel que nunca había experimentado. ¿Sabe? Sería bueno en este momento responder una pregunta que a menudo molesta a algunas personas. ¿Dios está aquí mandando el sacrificio humano? La respuesta es no, de ninguna manera. Este mandato de Dios a Abraham ha traído protestas de individuos que no conocen bien la Biblia, no comprenden lo que la Biblia está enseñando. Ellos leen porciones de la Biblia y algo como esto les llama la atención y se rebelan y dicen, ¿cómo puede un Dios de amor hacer algo así? Bueno, Abraham no tuvo esa actitud. Él estaba tan familiarizado con los sacrificios humanos de los rituales paganos de ciertas tribus. Eso está en la Biblia, lo podemos leer en Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Es un buen dato histórico. La Escritura se refiere a esto como las abominaciones de los paganos. Superficialmente podría dar la impresión de que Dios le estaba pidiendo a uno de sus hijos que se entremeta en una de estas prácticas paganas abominables que él mismo condenaba. Pero antes de emitir juicio, tenemos que leer toda la historia, desde el principio hasta el final. Ahora, no permita que su mente formule preguntas hipotéticas, ya que éstas no tienen fundamento y muchas veces no tienen respuesta. Creo que muchas veces hacemos eso. En muchas de las conferencias en las cuales predico, especialmente en conferencias proféticas, cuando tenemos un tiempo de preguntas y respuestas al final, recibo muchísimas preguntas que no tienen respuesta en la Biblia. Algunas de ellas son interesantes e informativas, tienen sentido, pero creo que muchas veces nos metemos en lo desconocido. Queremos saber respuestas a preguntas que ni siquiera aparecen en la Biblia. Dios no quiere que sepamos eso. Entonces, está mal. Creo que debemos interesarnos en las enseñanzas claras de la Biblia. Hay tanto en la palabra de Dios como para mantenernos ocupados por el resto de nuestros días. Y aún así, no sería suficiente para penetrar la superficie de lo que está en la Biblia. Entonces, no especulemos ni hagamos preguntas sin fundamento. Yo nunca me permito cuestionar qué hubiese pasado si Abraham mataba a Isaac. La cuestión es que Abraham no mató a Isaac. Así que, ¿para qué preguntarnos qué hubiera pasado? Dios no quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham, tal como se lo dije antes. Y Dios obtuvo lo que quería. Cuando los paganos ofrecían a sus hijos a Moloc, era porque amaban y temían a sus dioses. El mandato de Jehová
el Dios de la Biblia, fue una prueba del amor, la fe y la obediencia de Abraham. ¿Amaba Abraham a Dios tanto como esos paganos amaban a sus dioses? Él pasó la prueba. Ahora, si bien Abraham no entendió el mandato, Abraham creyó que Dios bendeciría a las naciones del mundo a través de su hijo Isaac. El Espíritu Santo provee un comentario de este incidente por medio del escritor de Hebreos. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19, leemos: Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. De este pasaje en Hebreos vemos que Abraham, al recibir el mandamiento de Dios, ya consideró a Isaac como muerto. Cuando él comenzó su día esa mañana, 3 días de camino hasta el monte Moriah, hasta donde él sabía lo que Dios le había dicho era en serio. Entonces, por 3 días, él consideró que Isaac probablemente moriría. Pero Abraham creyó y sabía en su corazón que Dios haría algo, haría un milagro. Ahora, él no entendía cómo Dios lo iba a hacer, pero creyó que lo haría. ¿Y cuál fue el milagro? Él creyó que Dios levantaría a Isaac de los muertos si era necesario, para que se cumpliera la promesa que Dios le hizo en cuanto a su hijo. ¡Qué gran hombre de fe! ¿Eh? ¡Qué confianza en Dios! ¡Y qué confianza en el poder de Dios! ¿Usted quiere saber qué es la fe? Ahí lo tiene ilustrado. Ahí lo tiene demostrado como en ningún otro lugar en las Escrituras. Bueno, cuando ellos llegaron al lugar determinado por Dios, Abraham le dijo a sus siervos que se quedaran allí y dijo: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso me encanta, ¿eh? Lo ve, Abraham no pensó ni por un segundo que regresaría solo. Su fe inamovible en la promesa de Dios era todo lo que él necesitaba. Para él, Dios era capaz. Ahora, en este versículo tenemos la primera aparición de la palabra adorar en la Biblia. Creo que ya he mencionado con anterioridad que la ley de la primera aparición de una palabra en la Biblia es muy importante para los que estudian las Escrituras. Y aquí en Génesis 22 encontramos la palabra adorar por primera vez. ¿Y qué expresión más significativa en el contexto en el cual aparece? ¿Se da cuenta? Refleja lo que sentía Abraham en su corazón y nos da el verdadero significado de la adoración. Cuando el corazón está bien delante de los ojos de Dios, cuando está rendido a Él, ningún sacrificio es demasiado grande para ofrecérselo a Él. Y esta es la única manera de adoración que Dios acepta. Dios se complace con tal adoración y el adorador sabe que Dios acepta su adoración. ¿A qué llamamos hoy adoración? ¿Ir a la iglesia? ¿Cantar algunas canciones o himnos? ¿Poner algo de dinero en la bolsa? ¿Escuchar un sermón? ¿Saludar a los hermanos? ¿Volver a casa y decir, hoy hemos adorado a Dios? ¿Alguna vez escuchó a alguien orar, Señor, te agradecemos que podemos adorarte en este lugar? Como si el único lugar en donde se adorara a Dios es en la iglesia. Mire, yo no lo veo así. La adoración es algo del corazón. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración debe ser algo que hagamos los 7 días de la semana, cada hora de cada día. Es una cuestión de entregar el corazón por completo. En otras palabras, comenzamos nuestro día poniendo nuestra vida en el altar, como diciendo, Señor, todo lo que soy y tengo es tuyo. Comienzo este día a tu disposición. Haz conmigo como te parezca. Quiero agradarte en este día. Entonces miramos nuestro tiempo y todas nuestras posesiones, nuestro dinero, nuestros ahorros, todo como propiedad suya, y nos entregamos a Él.
Eso es adoración. Y esa debe ser la actitud de cada hijo de Dios cada día de la semana. Bueno, cuando Abraham e Isaac llegaron al lugar del sacrificio, Isaac le dijo a su padre: bueno, aquí tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Creo que esta pregunta debe haber sido como una flecha al corazón de Abraham. Lo trajo a la parte más difícil de la situación. Él amaba a su hijo Isaac, era su propia carne y sangre, pero lo consideró como posesión de Dios. Eso es algo muy importante que debemos reconocer. Nosotros amamos a nuestros hijos, pero en realidad le pertenecen a Dios. Una vez una madre me dijo en una de las iglesias que pastoreé, permítame contarles cómo sucedió la conversación. La hija de esta señora pasó al frente durante el llamado en una conferencia misionera y se ofreció a sí misma para servir a Dios con su vida, si eso era lo que Dios quería. Ahora, esta chica tenía unos 20 años de edad y estaba dispuesta a prepararse para lo que fuera que Dios quisiera que haga en el campo misionero, si eso era lo que Dios quería. Ahora, ella no dijo que iba a ir al campo misionero, simplemente se ofreció. Se trataba de una joven brillante, muy talentosa en la música, y creo que su madre tenía una carrera musical preparada para ella en su mente. Cuando la madre se enteró que la hija había pasado al frente en la conferencia y se había dedicado a la obra misionera, si era lo que Dios quería, esa madre se irritó y dijo algo que nunca me voy a olvidar. Ella dijo: mi hija tendría que pasar sobre mi cadáver para ir a África. Y yo pensé, bueno, señora, de esa manera va a ir si usted no cambia su actitud. Evidentemente ella no había considerado que su hija era propiedad de Dios, pero Abraham sí. Él se dio cuenta que Isaac le pertenecía a Dios. Abraham solo era un administrador, y el Señor testificó de Abraham diciendo: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Isaac era propiedad de Dios, por ende Dios tenía el derecho de quedarse con lo suyo en cualquier momento. Pero Abraham hizo lo que Dios quiso, entregó su corazón al Señor y ofreció a su hijo. Pero Dios no quería sacrificar a Isaac, como ya lo vimos. Dios quiso y logró el corazón de Abraham. Bueno, veo que se nos termina el tiempo y no hemos cubierto toda la historia, así que vamos a continuar la consideración de este capítulo magnífico en nuestro próximo programa. Y el punto central es comprender todo lo que implica el nombre Jehová Jiré que aparece en el versículo 14. Bueno, los espero en nuestro próximo programa. Dios mediante nos encontraremos. Será hasta entonces y muchísimas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.